Amigos, continuamos con estas conversaciones con diversas personalidades en los diferentes campos del quehacer humano. El día de hoy, con el gusto de saludar a un hombre que ha sido líder de opinión durante muchos años, periodista, conductor, como les digo, líder de opinión con su propio espacio radiofónico. Hablo de Eduardo Ruiz Gili, quien en esta ocasión conversa con nosotros. Bienvenido, Eduardo, qué gusto saludarte. Bueno, Eduardo, estamos ya inmersos en esta dinámica electoral. ¿Cómo ves justamente el ambiente en esta campaña política? Pues la veo como que estamos muy aburridos los mexicanos, porque después de meses de ver cómo se peleaban por candidaturas dentro de Morena y de ver cómo los del PRI, PAN, PRD no se ponían de acuerdo, por fin ya lograron sus candidaturas, las corcholatas, salió la corcholata mayor, en el PRI, PAN, PRD, pues López Obrador les dijo quién era la candidata. Entonces, de tantos meses ya estamos como que aburridos. Estamos ahora escuchando parte de los 22 millones de spots que tendremos que aguantar por radio y televisión, todos malos. Hasta el momento yo no he escuchado uno bueno. Muchas propuestas, no nos dicen el cómo, con quién, con qué. Entonces, apenas empieza esto. Además, marzo viene las semanas antes, viene la primavera. Entonces estamos más distraídos por otra cosa, estamos empezando a disfrutar el calor en algunas zonas del país, en otras están empezando a sufrir el calor. Yo creo que para abril y mayo, que son los últimos 2 meses de campaña, va a estar más animado el asunto. Campañas polarizantes ambas. ¿Qué es lo que nos dice Claudia? O la continuidad o regreso a la corrupción. ¿Qué nos dice Xochitl? Nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Entonces nos están planteando opciones como si no hubiera otras en el planeta Tierra. Y creo que los mexicanos ya nos aburrimos, los mexicanos estamos dejando de creer en la democracia. Los mexicanos ya no creen en la democracia, de acuerdo a la última encuesta de Pew Research. 50% de los mexicanos están de acuerdo con un gobierno autoritario, 48% están de acuerdo con un gobierno democrático. Y lo explicas porque la democracia no ha dado muchos resultados en la historia reciente del país. Entonces hay un desencanto, se aplicaron mal las recetas del neoliberalismo, se aplicaron mal en sus asuntos de la democracia, se le dio demasiada libertad a los gobernadores, se les dio una libertad que no está ni autorizada, se clavaron la lana, en fin, así está el país. Y si me preguntas cómo está, pues creo que está como en otras elecciones, nada más que ahora vamos a elegir entre 19,000 y 21,000 funcionarios municipales, estatales, federales, representantes populares, gobernantes. Va a haber mucha violencia, ya la estamos viendo principalmente en los estados donde hay trasiego de drogas o donde hay tráfico de personas, que son ahorita los 2 grandes negocios del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Entonces ya vimos que están matando a muchos candidatos. Vamos a tener que acostumbrarnos a eso. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada está jugando un papel cada vez más importante dentro de la economía y dentro del proceso electoral y político mexicano. Nadie ha querido cuantificar en cuánto contribuye, por ejemplo, la delincuencia organizada al Producto Interno Bruto, pero es un factor fundamental. Eduardo, si yo te pidiera que definieras la campaña de Claudia Sheinbaum en una sola palabra o en un concepto, ¿cuál sería y por qué? La campaña de Claudia yo la definiría como una campaña neopriista. Una de estas campañas muy bien organizadas, multitudinarias, confeti por todos lados, como las del viejo PRI. Lo definiría como una campaña muy bien organizada con una candidata poco carismática. Sí. Y si me preguntas la del PAN y la del PRI y la del PRD, creo que muy desorganizada. Cada partido está jalando por su cuenta, como que no le hacen mucho caso a Xochitl Gálvez. Ella no tiene nada que ver con las campañas, con las candidaturas de senadores, diputados, etcétera, etcétera. Como que ella va sola. Entonces aquí ves una campaña desorganizada con una candidata muy carismática. Yo así las brevemente y simplemente así las caracterizaría. Eduardo, preguntarte también cómo ves las elecciones para gobernadores, cómo ves las elecciones en la Cámara de Diputados, en el Senado. De los gobernadores, creo que de 9 gubernaturas en juego, la oposición se podrá quedar con unas 3. Va a repetir en Guanajuato, va a repetir en Querétaro, va a repetir en Yucatán. En Ciudad no puede perder Jalisco y Morena va a repetir en los demás. Se puede quedar con 5 a 6 Morena y
entre 2 y 4 la oposición. El Senado es muy difícil que puedan lograr su mayoría de 2/3 Morena y socios, lo cual me da tranquilidad. Por supuesto. Es muy poco probable, es posible, pero es poco probable. En la Cámara de Diputados tal vez sí podrían lograr sus 2/3, Morena y socios, aunque hay que ver porque todavía no se definen ni algunas candidaturas. O sea, vamos a esperar un poco a que arranquen las campañas para diputados, tengamos un buen listado. Lo que es un hecho es que la gente está votando por Morena, sin que importe quién es el candidato. Entonces Morena ahorita es la marca de López Obrador y hasta esta elección será la marca de López Obrador. López Obrador es un presidente muy popular, querrámoslo o no, él va a participar y se las va a ingeniar para seguir siendo un factor durante esta elección. Entonces, gubernaturas, 3 para la oposición, tal vez 4. Senado, no creo que haya mayoría constitucional. Congreso pudiera haberla, tal vez no. Hay que buscar que no la tenga Morena, esta mayoría, porque los cambios de la Constitución propuestos por el presidente, lo que es la reforma electoral, la reforma judicial, llevarían al país a lo que para mí es un autoritarismo tipo PRI de los 60s, 70s. Entonces, cuidado. Eduardo, te pregunto también, ¿qué escenarios ves cuando termine este proceso electoral? Esta va a ser una elección muy judicializada. Todos los que perdieron van a buscar alguna razón para impugnar la elección. Ya lo hemos visto, ¿no? Desde la presidencial hasta senadurías, diputaciones, gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales, federales. Donde haya estrecho margen, se va a impugnar. Siento que la presidencial va a ser difícil que le impugne la oposición, porque de acuerdo a las encuestas, y yo sí creo en las encuestas, están indicando un amplísimo margen para Claudia Sheinbaum. Pues no creo que se pueda judicializar mucho si hay una gran diferencia. Algunas gubernaturas podrían quedar cerraditas, se van a judicializar. Todo esto lo va a tener que acabar resolviendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de tener 7 miembros, ahorita nomás tiene 5, porque el Senado no ha querido ratificar a otros 2, pero así pueden funcionar. Yo el otro día me reuní con la presidenta del tribunal y dicen que están tranquilos, que pueden con toda la carga. Las OPLES, que son los tribunalcitos chiquitos en los estados, pues no tienen muchos recursos. En fin, vamos a ver. Pero va a estar muy judicializado. No creo que lleguemos a una violencia, no creo que lleguemos a una toma del paso de la reforma, como lo vimos en el 2006, pero vamos a ver. Todo es probable. Lo que hay que ver es qué tan posible. Y finalmente, Eduardo, ¿cómo ves la elección en Estados Unidos? ¿Cuáles son pues los procesos? ¿Qué resultados percibes que puedan darse? Y sobre todo, ¿qué repercusiones va a tener para nuestro país? Las elecciones de Estados Unidos van a ser una repetición de las de hace 4 años. Hace 4 años iban nariz con nariz. No se olvida eso, iban nariz con nariz. Y hace 8 también iban con nariz con nariz. Estaban generalmente, las encuestas demostraban que había un empate técnico, que dentro de un 3,5, 4% de margen de error, tú estás 4 puntos abajo, estás virtualmente en un empate. Es lo que estamos viendo ahorita. Hay buenas noticias para Joe Biden. La última encuesta de percepción de la economía estadounidense dice que ya son más los gringos que están viendo que la mejoría está mejorando, la economía está mejorando. Y esa es una buena noticia para Joe Biden, porque él tiene que convencer que bajo su gobierno la economía va mejor. Y va mejor, ahí están todos los datos. Pero estamos viendo cierta irracionalidad de los votantes en todo el mundo. Estas cositas y las redes sociales nos están atontando más de lo que ya estábamos. ¿Por qué? Porque una red social lo único que te está dando es información para que tú corrobores lo que ya crees, aunque sea falsa la información, porque el famoso algoritmo te dice, a ver, si a ti te gusta Joe Biden y siempre estás buscando información de Joe Biden, siempre te voy a dar información de Joe Biden. Entiendo. Y si te gusta información negativa de Trump, te voy a estar dando información negativa de Donald Trump y te acabas creyendo el cuento. Igual en México, hay bots, hay toda una industria para tarugarnos más de lo que ya estamos a través de las redes sociales. Entonces en Estados Unidos hubo una elección muy cerrada. Creo que sería catastrófico para el mundo que gane Donald Trump. No más imaginemos que Donald Trump llegara y dijera, saco a Estados Unidos de la OTAN, háganse bolas. Pues era una señal para que Putin invadiera los países bálticos y Polonia sin pensarla 2 veces. Y todos los ejércitos de la OTAN
sin Estados Unidos no pueden contra Rusia. Es un hecho. Entonces, esperemos que la gente se vaya convenciendo que Joe Biden, pese a su edad, pese a que se le va la onda, gane, porque Joe Biden no gobierna solo, tiene todo un grupo de asesores mucho más jóvenes y más avesados que lo van llevando, como cualquier presidente de cualquier país, aunque sea joven. Entonces, la veo complicada. Trump ya es virtualmente el candidato, Biden es virtualmente el candidato de sus respectivos partidos. Ahora depende de qué va a prevalecer, si la cierta cordura o la estupidez. Pues amigas, amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante conversación con Eduardo Ruiz Gili, comunicador, líder de opinión, periodista, en esta conversación el día de hoy con RR Noticias? Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Y como saben, esta es una presentación especial de Smart Speakers, quienes tienen el catálogo de conferencistas más grande de toda América Latina, en una producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.